Universidad Estatal de Milagro para el Cantón San Francisco de Milagro. Progreso y desarrollo. Recorrido histórico por la industria, la empresa y sus protagonistas. Profunda mirada a la vida y obra de los más atrevidos y exitosos empresarios de Milagro del siglo XX. Vistazo al pasado y al presente para construir el futuro. Luces y sombras de las 5 empresas íconos de Milagro. Nicolás Lapenti Acuña nació en Milagro el 12 de noviembre de 1911, hijo de Egidio Lapenta La Salvia, inmigrante italiano de Corleto Perticara, municipio situado en el territorio de la provincia de Potenza, en Basilicata, conocida históricamente como Lucania, que llegó a Ecuador en 1907, donde se dedicó a la importación y venta de cristalería, efectuando negocios entre Guayaquil y la hasta ese entonces Parroquia Milagro, y de doña Ana Acuña Seitero, hermana de Tomás Acuña Seitero, uno de los gestores de la cantonización de Milagro en 1913. En la segunda década del siglo XX, Egidio Lapenta La Salvia emigró a Hartford, estado de Connecticut, en los Estados Unidos, en donde adquirió un nuevo compromiso y posteriormente, en 1939, falleció. Fueron sus hermanos José Lapenti Acuña, Alicia Castro Acuña, Eduardo Castro Acuña, Guillermo Castro Acuña, Ana Gladys Castro Acuña, Rosetta Lapenta Gali, Lawrence Lapenta Gali, Nicolás Lapenta Gali y Hugo Lapenta Gali. Con el correr de los años, sus hijos Nicolás y José cambiarán el apellido de su progenitor por el de Lapenti. Estuvo casado en primeras nupcias con María Sea García, fallecida en diciembre de 1939, dejando huérfano de 2 años de edad a su único hijo, Freddy Lapenti Sea. Su hogar estuvo ubicado en las calles Malecón y García Moreno, frente al puente de la antigua hacienda San Miguel, donde instaló una pequeña tienda para la comercialización de algodón, arroz y café. Contrajo segundas nupcias con Noemí Carrión Valle, siendo sus hijos Nora, Nicolás, Noemí, Rina y Liliana Lapenti Carrión. Su hijo Nicolás destacó sobremanera en la década de los años 60 y comienzo de los 70, como uno de los mejores basquetbolistas del Athletic Club, la selección de la provincia del Guayas y del Ecuador a varios torneos sudamericanos. Asimismo, ocupó importantes cargos de elección popular como diputado nacional entre 1986 y 1988. Prefecto de la provincia del Guayas por 4 periodos consecutivos de 1992 a 2009 y asambleísta nacional en el periodo 2009-2013. Nunca pensé entrar en la política hasta que se dio pues la terminación de la década de la dictadura militar, cuando se comenzaron a buscar políticos o personas que podían iniciar una nueva etapa política en el país, y ahí fue donde me buscaron a mí para la candidatura de prefecto del Guayas, y los antecedentes por lo que me buscaban era porque mi paso o mi actividad en el básquetbol dio un nombre que permitía participar en la política de la provincia del Guayas. Es muy grato para mí poder conversar sobre mi padre, un hombre que fue totalmente dedicado a su vida empresarial, donde realmente su iniciativa lo llevó a crear una serie de empresas
en el campo industrial, en el campo agrícola, en el campo agroindustrial, en exportaciones, etc. Un hombre de mucha visión, trabajador por excelencia y con una cualidad extraordinaria, ¿no? Que todos los amigos lo reconocen, un hombre de gran generosidad, de un carácter muy especial, de un muy buen don de gente. Don Nicolás Lapentia Acuña pues, fue una persona dedicada, que quería a su pueblo, por el que trabajó mucho. Era una persona sencilla, amigo de todos, quien se manejaba de una manera muy diplomática, muy tinosa con la gente, muy cordial con los demás, muy atento. En marzo de 1931, a la edad de 20 años, fue electo presidente de la Liga Deportiva Cantonal de Milagro. Y era una persona que también le gustaba y participó en el deporte. Fue también presidente de la Liga Cantonal en aquella época. Aportaba y apoyaba al deporte dentro del Cantón Milagro. El 10 de febrero de 1937, bajo la presidencia del ingeniero Ernesto Amador Vaquerizo, es fundado el Centro Agrícola Cantonal de Milagro, designado miembro del directorio. En julio de 1945, es nombrado por el gobierno del doctor José María Velasco Ibarra jefe político del cantón, cargo que lo desempeñó hasta el año 1946, en que por discrepancias con el régimen tuvo que renunciar. El 7 de junio de 1949 es nombrado tesorero de la directiva del Colegio Técnico Municipal, hoy Unidad Educativa Velasco Ibarra, dirigida por Elías Veloz Carrillo y Jacinto Matamoros. Poco tiempo después, compra a Simón Campodónico Solari el edificio donde funcionó la Posada Italia, ubicada en las calles 5 de Junio y Bolívar. En los bajos existía una casa de préstamos, zapatería y licorería, continuando además con la comercialización de algodón, arroz y café. En mayo de 1950, como miembro activo del Club Rotario de Milagro, fue nombrado delegado de la Convención Nacional de Rotarios celebrada en el balneario de General Villamil Playas. El 5 de enero de 1951 fue elegido concejal del cantón y el 31 de marzo del mismo año comisionado de la planta eléctrica en representación de la ciudadanía y al año siguiente postulado por la Unidad Cantonal Electoral, UC, candidato a la presidencia del Consejo, triunfando en esas elecciones junto con los concejales Armando Torres Vega, José Quirós Ricaurte e Isidoro Acurio Fiallos. Sin embargo, su administración tuvo que afrontar la tenaz oposición de los concejales Segundo Viteri Urquiza, Edmundo Calderón Andrade y Edmundo Valdés Murillo. Pese a ello, logró la consecución de importantes obras. Había una marcada división dentro del Consejo Cantonal entre lo que se ha venido llamando mayoría y minoría. Pero eran unos altercados fuertes que se daban y a pesar de todo eso, el presidente del Consejo de aquella época, don Nicolás Lapentia Acuña, supo manejar estratégicamente la situación para que se haya llevado a efecto la construcción, la colocación del primer alcantarillado, de las redes de alcantarillado de Milagro. En su administración se suscribió el contrato de canalización de Milagro, cuyos trabajos se iniciaron el 15 de septiembre de ese año, en la esquina de las calles 9 de octubre y Olmedo. Fue por el año 1952 que don Nicolás Lapentia Acuña fue presidente del Consejo Cantonal y fue
el primer presidente de consejo que ejecutó el primer alcantarillado para el Cantón Milagro. Asimismo, culminó la construcción del mercado municipal y remodelación del Teatro Juan Montalvo, así como también la elaboración del plano urbanístico que preveía el crecimiento de la población por ambas márgenes del río Milagro. El 7 de mayo de 1951 funda la próspera industria fideera Compañía Anónima La Campañola, ubicada en la esquina de 12 de febrero entre Malecón, Olmedo y Juan Montalvo, lugar donde funcionó por 55 años hasta su extinción a mediados del año 2006, teniendo como gerentes a Nicolás Lapente Acuña, Norman Sea Durán, Guillermo Castro Acuña y Nicolás Lapente Carrión. Él creó la Campañola en el año 1950. Nosotros vivíamos al frente, en la casa de los Cobos, ¿ya?, donde ahora está el Consejo de la Judicatura, y él justamente al frente compró los terrenos, 3 lotes de terrenos, para poder ahí edificar y construir el edificio donde funcionaría la industrial fideera, primero, porque primero lo que se producía era fideos solamente, para después de 10 años traer la primera máquina de galletas, una máquina Tibiletti, marca Tibiletti de Italia, y comenzó a funcionar también pues con fideos y galletas. Bueno, de lo que yo recuerdo, aquella época, allá por el año 72, que entré a trabajar a la Campañola, recién graduada prácticamente de colegio, de bachiller, de contadora pública. Fui a trabajar allá como oficinista. Una bonita experiencia, la primera experiencia laboral. Trabajé pues con estos señores Lapente, personas honorables de aquí de la ciudad, y de una fábrica de galletas y fideos grande y muy importante de aquí de nuestro cantón. En aquella época, pues de lo que recuerdo, producían en cantidades grandes, distribuían o tenían mercados abiertos en diferentes provincias del país y básicamente en la sierra. Siempre en los reportes pues que elaborábamos, tenían mercado en Ibarra, Otavalo, Riobamba, Ambato, La Tacunga, Loja. En Loja tenían un mercado grande. Para aquella empresa excelente, se vendía en todo el Ecuador. Y buenos productos de fideo, galletas. Y abarcó todo el territorio. Yo entré en el año de 1970. Es que un amigo del sector, Alejo Cobos, me dijo que necesitaban una secretaria ahí en la Campañola. Y entonces hablamos, y en ese entonces era gerente el señor Guillermo Castro. Y enseguida yo entré, no había problema. Trabajé hasta el 77, trabajé yo. Recuerdo que en las tardes ya se parqueaban los camiones y se procedía a sacar las cajas de galletas y fideos para quedarse embarcando en la noche, porque salían en la madrugada para poder amanecer allá y coger el día a distribuir la mercadería. Cambiando su razón social por el de la campesina, donde también se elaboraba confites, caramelos y galletas, teniendo como particularidad los nombres de las hijas de don Nicolás. El nombre de la Campañola, recuerdo bien, yo era muy pequeño, muy pequeño, pero mi padre hizo un concurso público, ¿no?, para que la gente, el público, aportara con cuál debería ser el nombre de la fábrica, y entre todos los concursantes pues salieron 3 finalistas y prevaleció la Campañola, ¿no? La Campañola, pues un nombre italiano, con una descendencia de mi padre, italiano, lindo nombre, sonoro, fue escogido ese, pero posteriormente
sucedió que en la Argentina había una compañía que tenía una producción fuerte de productos de alimenticios de diferentes tipos con la marca La Campañola, que por el interés de ingresar en el Ecuador, ellos patentaron el nombre de La Campañola en el Ecuador y nos impidieron a nosotros que continuemos con ese nombre. Se unió con un decreto nacional del presidente de la República que obligaba a todas las compañías que tuvieran nombre extranjero a nacionalizarlos. Entonces la Campañola significa la campesina en el español, entonces lo único que hubo que cambiarle fue el nombre, castellanizarlo, ¿ya? Y continuaba, pues yo recuerdo ya, en eso ya yo estaba en la gerencia de la fábrica y fue pues, mantuvimos la imagen de la campesina, la campañola, ¿no? Esta campesina, vestida de una campesina elegante, ¿no? Como el sello de la marca. Los que hemos conocido, hemos vivido aquí en Milagro en aquella época, por el año 70 y pico. El caminar cerca, a los alrededores de las calles, a 2 cuadras a la redonda más o menos, se percibía ya el aroma de la galleta, de vainilla principalmente. Y sabíamos que estábamos cerca de la fábrica, La Campañola en aquel tiempo se llamaba. Luego, con el paso de los años, cambiaron la denominación y la razón social a La Campesina. Exactamente la fábrica, la empresa era la industrial fideera La Campañola. El mercado era grande, vendían bastante. Las galletas tenían los nombres de las hijas de don Nicolás, recuerdo, Rina, Liliana, Noemí, y las galletitas esas pequeñas, la zoológica, que es la de animalitos que decimos o le decimos a los niños. Muy rica, las galletas de sal, los fideos, cabello de ángel, fideo fina, lazo chico, lazo grande, y se vendían en cantidades grandes. Lindos recuerdos de aquella época, donde la fábrica era pues la fábrica de galletas y fideos La Campesina. La Campañola llegó a tener un momento extraordinario porque nosotros teníamos pues una línea de galletería y comenzamos a trabajar 16 horas, después 24 horas con esa línea. Yo adquirí una línea adicional de galletería para poder atender la demanda. Teníamos 2 líneas de galletas y con las 2 líneas inclusive llegamos a trabajar hasta 16 horas porque captamos muy buenos mercados, pero parece un poco difícil de creer. Nuestros mercados estaban en la sierra más que en la costa. Nuestro gran mercado estaba desde Riobamba hacia el norte y también en la provincia de Loja eran camionadas de galletas que iban a Loja. Cuando yo entré ya el Poco venía porque estaba encargado de las haciendas. Y en Guayaquil tenían una exportadora de banano. Y entonces se dedicaba más allá a eso. Como estaba encargado aquí el hermano, que era don Guillermo, ya pues él venía así, pero los fines de semana, para ver cómo estaba el negocio aquí. Después ya entró ya don Nicolás, el hijo, Nicolás Lapenti Carrión, y él entró después y se hizo cargo de la empresa, o sea, fue gerente. De ahí entró el primo, que era don Egidio Lapenti. Ahí nos conocimos con Rosita, la chica Nancy Robles, Alfredo Carrión, el señor Carlitos Guzmán, que era el contador. Había un señor también, Omar Alcíbar, en Guayaquil, que él era el contador general de la empresa. Él también venía, siempre venían cada 15, cada 20 días venía. El punto difícil que tuvo que vivir la empresa fue cuando aquí en el país se abrió
se dio mucha libertad a la importación de todos los productos alimenticios. Recuerde usted que aquí recibíamos galletas de Chile, Perú, Colombia, galletas de muy buena calidad y a un precio inclusive inferior al que nosotros vendíamos. Entonces eso volvió el tema muy difícil. La demanda cayó definitivamente. El precio y la calidad que venía de afuera, por el cambio inclusive de moneda y todo lo demás que facilitaba, fue terrible. Ahora las circunstancias han cambiado, pero estamos hablando de los últimos 2 años, donde ya estos productos sí tienen que pagar un impuesto de importación, ya, de ingreso al país, protegiendo el producto local. Entonces nosotros llegamos a esa situación donde realmente no quedaba más que parar la producción de la empresa porque no había demanda, el precio no daba y dejó de ser un negocio rentable. Comenzó a entrar el producto colombiano, peruano, invadieron pues todos los... Comenzaron a decaer las ventas, bastante, y ya no era como antes, ya el producto bajó tremendamente, comenzó la gente... Usted sabe que nosotros somos un poco más de los ecuatorianos, que mejor empaquetado, que más se ve mejor la galleta, que bueno. Y comenzó a decaer bastante la empresa iba para abajo, ya Nico también se dedicó también a otros negocios en Guayaquil y después entró Egidio Lapenti, ahí trabajó Rosita Neira, ella era la cajera. Continuaba, digamos, de mal en peor, pues bajando los negocios. La empresa era buena, ¿no? En ese tiempo sí era buena la empresa. Todos nos llevamos muy bien, en la empresa nos llevamos muy bien, éramos bien unidos. Entonces, Carlos Castro, Abelito, que también trabajaban allí, y ellos eran agentes vendedores, y Carlos era el como administrador, pues estaba él allí. Pero de ahí digo, como yo tengo buenos recuerdos, ¿no? ¿Para qué voy a decir? No tengo malos recuerdos de la empresa. ¿Qué tal, amigos? Nos encontramos aquí en la fábrica de Galleta para conversar un poco sobre este producto que se está elaborando y que su fuerte comercial es la sierra. Nos encontramos con el señor Ángel Trejo. Muy buenas tardes. Buenos días. Bueno, yo soy el batidor, yo soy el miembro de la bodega. Primer paso que, como ya les mencioné, usamos harina, manteca, miel, sal y otros derivados que se lleva la galleta. Primer paso, ponemos 2 quintales de harina, 1 quintal de azúcar, ponemos miel, unos 5 litros a la olla batidora. Ahí es donde se mezcla la masa para que luego salga hecha la galleta. Segundo paso, a la batidora. Es donde 2 personas trabajan y hacen las tiras y es donde ellos estiran la masa como para que salga compactada. Y luego pasa a la otra ensambladora donde se pone el molde de la galleta. Llámese el molde, puede ser la galleta zoología, como el cliente la desee pedir, ¿no? Puede ser la galleta vainilla. Aquí tenemos varios nombres de galleta y se la hace de acuerdo al cliente, como la quiera, como la pida. Luego pasa al horno. Ya es donde, para que se cocine la galleta. Y el horno tiene que trabajar a 350 grados de temperatura para que la galleta salga bien doradita, bien cocinadita. Fue gerente propietario de la piladora de arroz y café La Unión, fundada en 1930 por Antonio Torres Rodrigo, que luego la vende al empresario guayaquileño Enrique R. Stack Arrarte, y este a su vez a don Nicolás. Esta piladora, pocos años después, tuvo que cerrar por cuanto dichos terrenos fueron adquiridos a finales de los años 60 por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para la construcción de la ciudadela Villas del IES. Recuerdo que muy claramente la oficina donde está ubicada, la piladora propiamente dicho, todas las maquinarias,
los tendales de cemento donde se secaba el arroz, pero que nos servía a nosotros también para armar nuestros partidos de fútbol, de indoor fútbol. Era muy popular para los amigos, después cuando estaba desocupado los tendales, reunirnos a jugar. Luego, detrás de los tendales teníamos nosotros nuestra casa, nuestra vivienda, con un patio muy grande, que mi madre, a ella siempre le gustó la jardinería. Ella trabajó mucho en ese jardín, en ese patio, y era realmente un oasis lo que ella tenía ahí, un lugar muy lindo, muy acogedor. Mi padre, en la parte de atrás, justamente en el jardín, construyó una pequeña casita desde donde tenía su radio afición. Por intermedio de mi primer jefe, como él había liquidado la empresa, el almacén, entonces él me dijo, hay un trabajo que si quiere trabajar allí. Digo, bueno, vamos a ver. Dice, entonces está citada para tal fecha que le va a recibir, dice don Nicolás. Entonces fui con mi papá, hablamos con él y dice, yo sí la conozco, me dice. Sí la conozco, dice, porque ella va a dejar todos los días las llaves a Norma. Y ahí entré a trabajar entonces yo desde el 2 de mayo del 57, Piladora La Unión. En 1953, luego de haber ocupado la presidencia del Consejo, fue electo nuevamente concejal, cargo al cual tuvo que renunciar para dedicarse a sus actividades empresariales. Recuerdo, sí, pues un grupo de amigos, el grupo más íntimo, se reunían todos los días en la esquina del Parque de Milagro, ahí frente a la clínica del doctor Enrique Andrade, ¿no? Era una reunión obligatoria prácticamente alrededor de las 6:30 de la tarde, antes de la cena. Se reunían para conversar de temas varios y fue una costumbre que creo que duró para toda la vida con ellos, pero de ahí a la casa y de la casa al trabajo. En 1954, como corredor intermediario de la Compañía de Seguros sobre la Vida Sudamérica, se clasificó as del mes de julio y al mismo tiempo ganador del concurso Nueva Organización, realizado por la misma compañía. En 1957 es creada la Cámara de Comercio de Milagro y nombrado consejero vocal por el directorio dirigido por Diógenes García Ortiz. El 27 de marzo de 1958 se crea la Liga Ecuatoriana Antituberculosa, LEA, en donde es designado miembro del directorio. A comienzo de los años 60, crea la compañía bananera frutera San Nicolás, compañía anónima, asumiendo la función de presidente del directorio, y su hijo Freddy Lapenticea la gerencia, dedicándose a la exportación de banano y piña a los Estados Unidos, Chile y Argentina. Al inicio estuvo ubicada en Milagro, compartiendo sus instalaciones con la Campañola, y luego en Guayaquil, en el edificio del desaparecido Banco La Previsora, Avenida Olmedo, número 110 y Malecón. Por intermedio del cuñado de Nicolás Lapente y Lucho Chacón. Con él me llevó a trabajar a la compañía. De ahí comencé a trabajar en el banano con el señor Lapente. De ahí compramos la fruta aquí en Milagro y llevábamos en el ferrocarril hasta Durán, de Durán al Buque. Eso era todas las semanas. Mi padre crea Frutera San Nicolás para exportar bananos a Chile y Argentina. Y posteriormente al banano se sumó también la exportación de piñas. Y de esa manera pues logró captar, Frutera San Nicolás logró captar el 70% de las exportaciones de Ecuador a Chile. O
sea, se convirtió en una compañía muy fuerte, en exportación de bananos y también pues, de piñas, como lo decía. Esto de aquí, este negocio funcionó excelentemente bien hasta que cuando hubo una sobreproducción de banano, las compañías chilenas ya no querían importar con cartas de crédito, sino a consignación, lo que significa que el productor, o sea, el exportador le mandaba la fruta y después sin carta de crédito y después ellos pagaban. Y eso a mi padre nunca le gustó y tuvo muy buena visión en ello porque eso, si bien animó a muchos exportadores que fueron a llevar su fruta a Chile, pero perdieron muchísimo dinero, muchos de ellos hasta quebraron porque resultó un negocio nada confiable y realmente los favorecidos fueron ahí justamente los importadores chilenos. Trabajaba como secretaria, cajera, igual que trabajaba acá también en la otra empresa. Él era comerciante, compraba el banano, le entregaba a Luis Novoa. También había pues las haciendas que tenía él, la Santa Nora, que era de banano. También más acá tenemos la hacienda Anita, que era por Octaura. Por el lado de Quevedo había pues la Sonia María, la de banano también, las Guayacanes también, que eran de ellos. También tenía las empacadoras de banana. Antes pues se mandaba el banano en caja, por el 57, ¿cierto? Por el 57 era en racimo. De allí también manejaban lo que era la frutera, la hacienda Anita, que estaba aquí, pues en ese tiempo Milagro pues solamente era la parte de la García Moreno del puente 17 de septiembre hacia costado norte. Y para acá, la hacienda Anita, recuerdo, era pues, toda esta parte era botada, era fincas, haciendas. Pero ahora se la ve tan cercana que es aquí nomás a la altura donde está la apiladora de Humberto Portilla. Recuerdo que ahora hace unos pocos años atrás, vendieron el señor Portilla mismo compró esa parte que está junto a la apiladora, atrás de la apiladora, hacia el costado y atrás de la apiladora, lo que era la hacienda Anita. Y pues en ese tiempo, desde allí, don Nicolás recuerda que manejaba pues también lo que era pues la frutera San Nicolás, como lo dije anteriormente. Hacían embarques de piñas, banano. Era una industria grande para orgullo de los milagreños. Nosotros calificamos la fruta 2 o 3 noches trabajando ahí con el señor Lapente hasta cuando de Milagro pasamos ya a Guayaquil, a la oficina en la avenida Olmedo y Malecón, en el primer piso de la previsora. Y ahí pues ya comenzamos a trabajar largo. La propiedad que tiene es la finca aquí en el kilómetro que tenían, en el kilómetro 4, que ahora es del señor Portilla. Se la vendió porque nos invadieron, tuvimos que hacer un desalojo. Yo era el que entregaba muchas veces las órdenes de corte para la asunto piña, que se exportaba. Los señores Bajaña, Huachichurca, Reynoso, en el Roberto Astudillo, que ellos ya fallecieron también. Yo era el que entregaba las órdenes de corte. Lo quería bastante la gente, más que nada los campesinos. Los campesinos, pues él embarcaba piña, trabajó con los piñeros, toda esa zona de Naranjito, de la parroquia, de todo, ¿no? Algunos, tú te acuerdas de todo eso. Mandaba bastante piñas a Chile. Sí. Ahí donde un padrino me dijo que él es ecuatoriano, no que se fue a vivir a Valparaíso. Y allá él se encargaba todo, pues, de recibir los buques. Tuvo buques, Nicolás, creo 2 buques eran, ¿no? Tuvo 2 buques para llevar bananos, piñas, todo. Y para qué, excelente, estaba muy bien el negocio. ¿Qué pasó? Que en una huelga que Ulva
el buque tuvo que paralizar porque no dejaban entrar al puerto y se le maduró toda la fruta y tuvieron que botarla al mar. Después otro problema del buque, el personal del buque también le hizo huelga. Y total, oiga, fue un bajón que hubo. Nicolás se quedó medio enfermo ya. Entonces mi tío Guillermo Castro vuelta le dijo: Nicolás, déjame tú estás mal, con estos negocios, estás enfermo, que yo te pago todas esas deudas. Su hermano José, quien por muchos años se dedicó al comercio y distribuidor exclusivo de las afamadas marcas industriales Cemento Rocafuerte, Domogás, Eternit y Sherwin-Williams, es nombrado mediante decreto número 401 concejal del cantón y designado presidente ocasional, función que la desempeñó hasta el año siguiente. En septiembre de 1964, el Consejo Cantonal, presidido por el doctor Alejandro Saldúa Vallejo, lo nombró Mejor Ciudadano de Milagro. Nicolás Lapente Acuña, además de haber sido empresario, también estuvo vinculado al sector bancario como miembro ejecutivo de la matriz del Banco de Guayaquil, hoy Banco Guayaquil, siendo uno de los directivos que participó en la inauguración el 14 de marzo de 1968 de la sucursal de esta entidad bancaria de Milagro, que estuvo ubicada en los bajos del edificio Zacoto, calles García Moreno, entre Miguel Valverde y Eloy Alfaro. Alejado de la actividad política, don Nicolás Lapente Acuña se radica en Guayaquil para hacerse cargo de la dirección de la compañía bananera frutera San Nicolás, compañía anónima. Y es así como Frutera San Nicolás crece y se viene ya a Guayaquil, a operar desde Guayaquil, fundamentalmente, o de lo que yo recuerdo, por la necesidad de que sus hijos, todos nosotros, ya entramos a la secundaria, después de todos cursamos la primaria en Milagro, pero ya la secundaria teníamos que venir a Guayaquil pues para estar en los colegios. Yo me fui a la Academia Gómez Rendón, mis hermanos en diferentes colegios, mi hermano Freddy también estuvo en la Academia Militar Gómez Rendón de Playas y ya operó pues desde Guayaquil. Falleciendo el 19 de noviembre de 1984. Sus restos descansan en el Cementerio General de Guayaquil. En honor a su fructífera labor empresarial, la avenida principal del cantón Eloy Alfaro Durán, así como una calle céntrica de la ciudad de Naranjito y el Coliseo Cubierto de Deportes de Yaguachi llevan su nombre como justo reconocimiento a su contribución al desarrollo económico de la región y del país. Por donde usted pregunte por don Nicolás Lapente Acuña, solamente habrán elogios y muy buenos recuerdos, muy buenas referencias de él. Como una persona muy buena, incomparable de nadie aquí en Milagro, porque él le daba la mano a cualquier persona. Él no veía personas pobres ni nada, que le extendía la mano. Y esa gente aquí en Milagro no hay, se han acabado totalmente. Era como un padre para todo el mundo. Nicolás Lapente Acuña, una persona pues muy respetuosa, todo un caballero en la extensión de la palabra, digno de los milagreños de cepa de aquí de nuestro querido Cantón Milagro, digno de recordarlo.